Pero todos los países del mundo tienen policías imperfectos. Pero es que usted no vive en la capital mundial de los asesinatos. Nosotros no le decimos que no deberían tener una monarquía. Periodista de la BBC cuestionó al presidente Nayib Bukele sobre los miles de inocentes capturados durante el régimen de excepción y la guerra en contra de las pandillas, a lo que el presidente Bukele le dio una increíble respuesta, una respuesta que ha sido en inglés, pero me he dado la tarea de traducírselas al español, para que puedan disfrutarla completamente. Así que les agradecería que dejen su like y les recomiendo que la vean completamente para que vean cómo Nayib Bukele les ha vuelto a dar una cachetada a todos estos medios internacionales que quieren intrometerse. Creo que nadie podría disputar que ha cambiado todo el entorno de seguridad en El Salvador en los últimos 5 años. Mi pregunta tiene que ver con lo que sigue, particularmente para las miles de personas que según las organizaciones de derechos humanos no tienen vinculación alguna con el delito y han sido arrestados en los operativos. Especialmente tengo a la vista un caso de un joven llamado José Dubar Mata Alvarado, y con gusto pudo compartir los detalles pertinentes con su equipo. Su madre llevaba alimento a la cárcel donde él estaba, pues resulta que lo habían trasladado al Secot, alguna semana, de hecho meses antes. Mientras tanto, ella lleva comida fielmente a la cárcel. Pareciera que él está totalmente perdido en el sistema. Hay 2 órdenes de liberación en su nombre, una de junio del año pasado, y simplemente no lo han liberado, aunque se pasó el plazo de 20 días por más de 6 meses, y él ya debería estar en libertad. Me pregunto si su intención ahora es abordar estos asuntos legales, si gana las elecciones hoy y es presidente durante los próximos 5 años, para empezar a resolver este tipo de problemas y errores del régimen de excepción. Y segundo, preguntar si planea gobernar durante un solo periodo más, o si planea eliminar todos los límites a la reelección. Gracias. Pues es importante decir, en todas las policías del mundo, y me parece hasta sorprendente cuando algunos dicen, pero en El Salvador arrestan gente, y algunos de los arrestados son inocentes. Y me desconcierta un poco, porque me pregunto si en el Reino Unido todas las personas arrestadas son culpables, o si su policía alguna vez arresta a personas inocentes. Es decir, apuesto a que hay un porcentaje de las personas que arresta la policía en el Reino Unido, el gobierno para el cual usted trabaja, un porcentaje de personas que son inocentes, arrestadas por error o por mala información, pero pasan a un sistema judicial. Y si no se arrestaran a personas inocentes, si hubiera una tan sola policía en el mundo, en el Reino Unido, España, Francia, Estados Unidos, Canadá, cualquier policía del mundo que tenga un margen de error del 0%, porque solo arrestan a personas culpables, porque necesitarían fiscales o procuradores, o incluso un sistema judicial. No se necesitara, porque la policía hace todo a la perfección en su país, pero todos los países del mundo tienen policías imperfectas. Ahora es otro caso cuando los países promueven el genocidio, por ejemplo, o encarcelan a sus opositores políticos, o persiguen a una minoría. Pero en nuestro caso todos los arrestados fueron para poner fin al derramamiento de sangre que sufrimos durante décadas. Y por fin lo detuvimos. Ahora bien, nuestra policía ha cometido errores, por supuesto. Es por eso que nuestro sistema judicial ha liberado a personas inocentes. Las personas arrestadas erróneamente. Ya hemos liberado a 7,000 personas. Ahora, y supondría que este tipo de crítica tendría que venirle a un país hipotético que no arreste a personas inocentes. Pero estoy seguro que en el Reino Unido se arrestan a bastantes personas inocentes, cuyos casos luego son sobreseídos en los tribunales, pero a veces, y hay numerosos casos en los Estados Unidos, en el Reino Unido o Europa, que se demuestra su inocencia hasta 20 o 30 años después de su condena. A lo mejor por pruebas de ADN. ¿Qué significa esto?
¿Significa que no se debe arrestar a los delincuentes? No, significa que la policía cometió un error y se debe algún resarcimiento a estas personas que han sido arrestadas injustamente. Pero nos desconcierta un poco la crítica acerca de algo que sería un error que cualquier policía del mundo podría cometer. Arrestar a un pequeño porcentaje de personas inocentes como parte de los operativos. Y es bastante interesante porque el presidente Bukele ha dado respuesta a uno de los principales ataques que ha utilizado la prensa internacional para cuestionar sus medidas. Y es que estos señores no se han cansado de decir que gran parte de esos encarcelados, de esos pandilleros que están en el SECOC, son personas inocentes. Algo que han utilizado para decir que Bukele es autoritario, que es un dictador, y que han querido utilizar para minimizar el increíble logro que ha sido convertir el país más violento, más peligroso del mundo, en uno de los más seguros de la región. Algo que comentar al respecto es que arrestar a 75.000 en el lapso de un año no es una cifra que otra policía del mundo replicaría. Por lo que se trata de una situación singular, con poderes singulares que se han otorgado a las fuerzas de seguridad para hacer arrestos in situ, según su propio criterio. Claro, pero es que usted no vive en la capital mundial de los asesinatos. Y cuando no vives en la capital mundial de los asesinatos, pues no tienes suficientes asesinos como para llenar una cárcel como la nuestra. La diferencia es que el Reino Unido no es la capital mundial de los asesinatos. El Salvador sí lo fue, según los datos de ustedes. Fue la capital mundial de los asesinatos. Entonces sí tenemos la capital mundial de los asesinatos, el lugar más peligroso del mundo, el lugar del mundo con mayor cantidad de asesinos. ¿Qué implica? Pues que tenemos el lugar del mundo con la mayor cantidad de asesinos. Por supuesto que ustedes no arrestan a 70.000 personas, porque no tienen 70.000 asesinos, porque no son la capital mundial de los asesinatos. Pero nosotros sí tuvimos 70.000 asesinos, y casualmente es precisamente la cantidad de arrestos que hicimos también. Todos los estudios del Banco Mundial, de las diferentes ONGs y sus expertos, que se hicieron incluso antes de nuestro gobierno, citan que hubo al menos 70.000 pandilleros y 500.000 colaboradores. No son datos de nuestro gobierno. Son de las ONGs y expertos en el tema. Siempre mantuvieron que El Salvador tiene al menos 70.000 pandilleros y 500.000 de colaboradores. Y entonces, como tal, esperarías tener que arrestar a 570.000 personas. Por supuesto que queremos ser prudentes y no arrestar a la señora que a lo mejor les colaboró, porque pensó que su vida corría peligro. Así que perdonamos al 85% del total que las organizaciones financiadas por ustedes establecieron desde antes de nuestro gobierno. ¿Por qué tenemos la mayor tasa de encarcelamiento del mundo? Porque dimos un giro. Pasamos de ser la capital mundial de los homicidios, de ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro del hemisferio occidental. La única forma de hacerlo es arrestar a los asesinos. Es que no hay otra manera, pues la otra forma es matar a los asesinos, y nosotros no tenemos la pena de muerte. Entonces los tenemos que arrestar. Entonces si me preguntas, ¿por qué tantos? Pues ¿qué esperabas? ¿Que arrestáramos a 100 personas y dejáramos a 69.900 pandilleros en las calles y que por arte de magia bajen los asesinatos? ¿O piensas que nosotros, por ser salvadoreños, porque seamos algún tipo de ciudadanos de segunda clase, merecemos morir? Que deben matar a nuestras familias, que deben matar a nuestros niños, porque sus ideas liberales de cómo se debería ver una democracia deben respetarse. Y ya que no estamos usando su receta, entonces que nos maten. Que dejemos que nos maten a nuestros niños. Queremos seguir sangrando durante 50 años gracias a las políticas importadas de sus países. Porque sus países nos involucraron en una guerra en los años 80. Tuvimos un conflicto con la Unión Soviética, que no tenía nada que ver con nosotras. ¿Qué hicieron? Financiaron una guerra entre nosotros mismos en El Salvador. Una guerra entre hermanos. Nos matamos entre nosotros mismos y murieron 85.000 salvadoreños.
Luego 1 millón de personas desplazadas se fueron a los guetos en Estados Unidos, formaron pandillas y luego deportaron a los pandilleros aquí. Vinieron las pandillas y nos mandaron otra receta, la ley del menor infractor. Pero todos los pandilleros eran menores de edad en ese momento. Entonces crecieron las pandillas y aterrorizaron al país. Empezaron a matar gente y nos convertimos en la capital mundial de los homicidios. Nadie lo podía resolver. Probamos la receta de la OEA, probamos la receta de la ONU, probamos la receta de la Unión Europea, probamos la receta de los Estados Unidos. Ninguna funcionó. Hubo más sangre, más muertes. Entonces, ¿qué hacemos? Hubo que hacer algo para salvar a la gente. Y ahora somos el país más seguro del hemisferio occidental. Y de repente hay algo de malo en eso. Pero no lo deberías hacer. Deberías hacer lo que yo pienso que debes hacer. ¿Por qué? No solo tenemos el derecho de hacer lo que consideremos correcto y lo que el pueblo salvadoreño decida. Y realmente sorprende cómo estos periodistas que representan estos países de primer mundo, que se sienten con una moral superior, se sienten con el derecho de venir a decirle a los países pequeños cómo tienen que hacer las cosas. Pero lo más insólito de todo es que quieren venir a decirle a un país que ha dado resultados, que ha cambiado la realidad de su pueblo, que las cosas que están haciendo, que le cambiaron la vida a sus ciudadanos, están mal. Que tienen que hacer las cosas como ellos dicen, que tienen que conseguir que su policía sea perfecta, que no cometa errores. Y hay que preguntarse si la policía de sus países no cometen errores, no capturan a algún inocente. Este día, a través de las elecciones libres, también hemos demostrado que funciona. Y ustedes no han demostrado que su sistema funciona en nuestro país. Puede que funcione en el suyo, no lo sé. Pero no funciona aquí. Alguna vez le conté una persona de la Unión Europea, sé que ya se salieron con el Brexit, pero le comenté a la persona de la Unión Europea, si tomas el mejor gobierno que tengas, escoges al mejor gobierno, no sabría decir cuál es el mejor gobierno de Europa, pero si tomas al mejor gobierno, la misma gente, el mismo talento, los mismos expertos, la misma voluntad de hacer bien las cosas, si tomas al mejor gobierno que tenga y los pones a gobernar a Afganistán y le dices, bien, ahora debes gobernar a Afganistán de la misma manera que gobiernas Europa, pues no duraría ni una semana. ¿Por qué no puedes gobernar Afganistán como gobernarías en Europa? Entonces dejen de insistir en que usemos sus recetas, porque aquí no funcionan. Ustedes tienen su propio sistema. Bukele le ha recordado que el contexto que se vivía en El Salvador no era cualquier cosa, era el país más peligroso del mundo, el país más violento, por lo que las medidas que se debían aplicar no solo eran especiales, no solo deberían ser diferentes a los países de primer mundo, esos países que quieren decirle cómo hacer las cosas, sino que por ser el país más peligroso del mundo, claramente la cantidad de detenciones que se debían aplicar iba a ser mayor. Y si para estos señores lo que más les sorprende es que se hayan capturado a 75,000 delincuentes, algo que para ellos es impensable, porque claro, en sus países no se vive la violencia que se vivía en El Salvador, aunque realmente lo que le debería sorprender es la cantidad de vidas que estos delincuentes quitaban a diario. El Salvador parecía un país en guerra, un país en el que a diario se derramaba sangre inocente, y aunque se aplicaron todas esas recetas de la comunidad internacional, de la ONU, de la OEA, nunca ninguna funcionó, por lo que los salvadoreños debieron diseñar su propia receta, una que no fuera recomendada por países que no tuvieran ni idea de lo que se vivía en El Salvador. Nosotros no le decimos que no deberían tener una monarquía. No tenemos problema con su monarquía. Nos encanta su monarquía. Está bien. Pero no les decimos. No deberían tener una monarquía y no deberían tener títulos hereditarios. ¿Por qué? Porque el país es de ustedes y pueden hacer lo que se les dé la gana con él. Pero de repente nosotros sí tenemos que hacer lo que ustedes digan con el nuestro. Entonces voy a terminar con esto. Algo que ustedes han demostrado y que lo han ratificado las fuentes independientes es que El Salvador pasó de ser el lugar más peligroso del mundo a ser el lugar más seguro del hemisferio occidental. No es poca cosa y tampoco es fácil. Nadie en el mundo lo ha hecho antes. Y de la forma tan rápida como lo hemos hecho aquí, sin muertes civiles, sé que es diferente. Sé que nuestras cifras serán distintas a las cifras del Reino Unido. Quizás durante un par de décadas, pero que hacemos lo mejor que podemos y estamos haciendo el esfuerzo genuinamente. O los salvadoreños votarán en elecciones libres y una democracia plena para elegir su propio camino. Gracias. Hoy gracias a Bukele, aunque no le guste a estos periodistas,
a estos organismos internacionales, El Salvador encontró la receta que sí le funcionaba, que sí le cambió la vida a su gente. Y fue realmente épico cuando el presidente les dijo si buscaran el mejor gobierno de Europa y lo pusieran a gobernar Afganistán, no durarían ni una semana. ¡Wow! ¡Carácter! No se puede pretender que estos señores vayan por el mundo queriéndole decir a los demás países cómo tienen que gobernar cuando no tienen ni idea cómo se vive en esos países, no tienen ni idea lo que sufre la gente. Y en lugar de aceptar que las recetas que proponen no funcionan, quieren seguir imponiéndosela a los demás países. Y la pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de la respuesta que Bukele le ha dado a estos señores? Déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Y ya saben mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.